¿Qué tal, amigos de esta red social? Es el Padre Juan Carlos Díaz y estamos reflexionando sobre diferentes temas del mundo contemporáneo. La idea es encontrar las respuestas para mejorar la calidad de nuestra vida como hombres y mujeres de este momento de la historia que nos tocó vivir. Vamos a hablar hoy día del poder. Suena muy ambicioso, ¿verdad? Pues en el Evangelio de San Lucas, que corresponde al día de hoy, en el capítulo 11, Jesús dice: «Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Ellos buscaban una trampa para ver cómo cazarlo en las palabras. Miren bien cómo el poder a lo largo de la historia ha hecho lo mismo que hicieron estos doctores de la ley y estos fariseos, y es silenciar las voces que son incómodas o que son disidentes. El primer poder que existió en la historia fue el poder religioso, sin duda ninguna. Antes, el poder social, en el sentido de que las sociedades se fueron organizando de acuerdo con las necesidades de los pequeños grupos que iban surgiendo. En los grupos de cazadores y recolectores, el poder lo ejercía quienes encendían el fuego en la noche. De ahí viene la palabra hoguera y viene la palabra hogar. Pero el poder religioso ha sido, sin duda ninguna, el que más atraviesa la historia de la humanidad. Pero luego le sigue el poder político. Este poder no es que nazca durante los griegos con el concepto de la polis, no. El poder político ya existía como realidad, pero no tenía un nombre específico. Era la manera como se organizaban las sociedades, los productores, los recolectores, los que almacenaban, los que compraban, permutaban, etc. Y finalmente el poder social, que está fundamentado en el dinero. Estas tres clases de poderes han atravesado la historia y todas las sociedades que conocemos al presente: el poder religioso, el poder político y el poder social. ¿Por qué se caracterizan todos los poderes? Porque no reflejan solamente aquello que representan, sino que cada uno de los poderes, o los poderes en general que hemos mencionado, como el religioso, el político, el social, llevan a otras formas de dominación distintas a la sola superioridad. Entonces hablamos del poder religioso, del poder político y social. Hablamos de los tres elementos o cuatro en los que se suele centrar el poder, que son el dinero, la tierra, la familia y el placer. Tierra, dinero, familia, placer. Eran los tres elementos o cuatro elementos en donde más se ha ejercido el poder. Pero hay dos en particular, que son la avaricia y la lujuria. Casi todos los poderes que los hombres han establecido desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, en donde prácticamente siempre han sido los mismos pecados. La avaricia, es decir, tener más riqueza, e incluso entre las comunidades más primitivas, como las de cazadores y recolectores de la que mencionábamos ahora, la mayor riqueza no era justamente tener más frutas o justamente tener más bayas para comer, sino las herramientas para poder guardar y cosechar eso que originalmente parecía una cosa de poco valor. Pero los cazadores y recolectores, que son esos primeros grupos humanos que existieron, veían en las herramientas, en la generación de herramientas, una gran riqueza. Una hacha, un cuchillo de sílex o de piedra, eran riquezas. Luego vino el poder religioso, en donde la religión se convertía como en un saber secreto que no estaba al alcance de todos. Y obviamente, al no estar al alcance de todos, se convertía en algo secreto que tenía que ser guardado por una casta o por un grupo y por unos ciudadanos específicos de cada lugar. El poder social, que es el último del que estamos hablando, también tiene unas características muy graves y muy importantes a lo largo de la historia. Es decir, los ricos siempre han utilizado a los pobres para su beneficio.
Y la sola división entre ricos y pobres empezó de la manera más sencilla. Cuando el primer hombre dijo, esto es mío, esta tierra es mía, este árbol es mío, esta herramienta es mía, nació la propiedad privada, pero también nació la diferencia entre los hombres. En una sociedad primitiva como la que estamos mencionando, de cazadores y recolectores, por ejemplo, la riqueza la medían no solamente por el número de bayas o de frutos que se recogían, sino del almacenamiento y distribución. Ahí es donde empieza el liderazgo y ahí es donde empiezan los poderosos a tomar decisiones. Menos bayas, menos frutas para este que se ha portado mal, para aquel que se robó algo de la casa, de los poquísimos enseres que tenían en aquella época, que todo era valioso. Una cesta, una cosa medio intrincada, una piedra que podía servir en la cocina o para comer o para arrancar la piel de la carne de los animales. Pues muy bien, al aparecer entonces las divisiones entre yo soy el dueño de esto y tú no tienes ese poder, surgen entonces las clases sociales, los ricos y los pobres. Ahora bien, el poder entonces se ha centrado fundamentalmente en dos aspectos de la vida humana: la avaricia, que es la acumulación de bienes, y la lujuria, el sexo, la diversión, el placer. La lujuria no solamente representa el apareamiento entre los seres humanos, representa también el juego, representa también el dominio y los juegos de poder y de dominio sobre las mujeres o sobre la mujer o sobre cierto tipo de mujeres. El poder se escuda siempre detrás del secretismo, es decir, es secreto lo que estamos haciendo, es secreto la manera como estamos conduciendo la comunidad, es secreto el dinero que hemos ahorrado para alcanzar una meta específica. Casi siempre en las sociedades donde no se socializa lo que los que dirigen están pensando o haciendo, surge el secretismo y surgen las preferencias, las prebendas, los fraudes y las mentiras. Y ese es un esquema que hemos observado los seres humanos a lo largo de la historia en los diferentes tipos de poder que hemos mencionado. El secretismo es evitar aquellas cosas que deberían ponerse en evidencia delante de la comunidad. Los griegos tenían un buen sistema de control en sus ciudades que llamaban polis, porque tenían un pequeño senado que era el Areópago, que estaba conformado por los hombres más ilustres del lugar, y ellos eran los que dictaminaban qué era posible y qué no era posible, qué era permitido y qué no era permitido. Seguramente que ya después, cuando se hace más compleja la polis, como sucede por ejemplo en el Imperio Romano, los senadores ya eran un mayor número de personas y tenían un poder político y militar extraordinario. La corrupción hacía bellezas. Eso lo hemos heredado también nosotros y ahorita lo vamos a decir de qué manera. Siempre nos hemos preguntado por qué los países latinoamericanos que fuimos colonizados por españoles y por portugueses, ¿por qué nosotros no logramos ser sino sociedades extractivistas? Es decir, sociedades donde hay una materia prima específica como el café, como el cacao, como la caña de azúcar, como el oro. ¿Por qué nosotros no producimos cosas que tengan que ver con el intelecto, cosas que tengan que ver con la ciencia, con la técnica? Porque nosotros heredamos de las culturas que nos colonizaron siempre un carácter extractivista, es decir, una explotación de materias primas, y de esa manera nuestros países son irrelevantes a la hora de tomar decisiones a nivel global, porque solamente somos productores de lo que hoy día se llama commodities, es decir, materias primas valiosas. Estamos hablando de café, estamos hablando del cacao, del petróleo, estamos hablando de la caña de azúcar. Hoy en día se habla incluso de las tierras raras. ¿Qué pasó con esas sociedades a las cuales nosotros pertenecemos y que son precarias? Que hemos continuado el patrón colonial, pero depositado en las manos de aquellos que heredaron ese poder. En nuestro caso concreto de América Latina, particularmente de habla hispana, tenemos que recordar
que las clases criollas que tomaron el poder continuaron con toda la estructura política y social que provenía de la colonia. Es decir, mantuvieron un sistema específico de castas, de imposición sobre otros grupos humanos, de extractivismo a nivel económico y de una formación elitista con aquellos que eran los descendientes de los que nos colonizaron y con sus hijos ya nacidos en el territorio, que no eran necesariamente blancos del todo, sino que también eran hijos de indígenas, como sucedió, por ejemplo, en la colonización de nuestro país o de nuestro territorio. ¿Qué caracterizó el poder posteriormente? Que se establecieron las dictaduras en América Latina, y al establecerse las dictaduras se hizo hincapié en el secretismo, en la máquina de matar y en la manipulación de la información. Por eso el poder no para. Lo que nosotros estamos viendo en el mundo contemporáneo es que hay alguien detrás que maneja este espectáculo del mundo. ¿Cuál es el espectáculo del mundo? Que todos estamos dormidos, que todos estamos ocupados de nuestro pequeño mundo y no nos damos cuenta lo que sucede detrás de la cortina de los poderosos. La pandemia nos dejó una lección importantísima. Solo aquellos que estaban preparados para explotar nuestras necesidades más básicas fueron los que se enriquecieron. Esos que tenían los tapabocas hechos se llenaron los bolsillos. Esos que empezaron a hacer comidas para distribuirla entre los vecinos y venderlas a un precio al que pagaran ellos, estaban bien preparados. Es decir, el mundo será de quien tiene las herramientas para responder a una necesidad concreta del momento concreto de la historia. Y por eso ustedes ven que las redes sociales, que el Internet como una riqueza colectiva construida por múltiples culturas, en realidad es un gran poder que se fortaleció justo con la pandemia, cuando todos estábamos encerrados y no teníamos más compañía que un teléfono. De esa manera, el poder se multiplicó y se amplió. Y los más ricos hicieron más dinero en el tiempo de la pandemia que incluso durante los últimos 20 años. Ese empobrecimiento del otro sector de la sociedad que no produce al nivel de ellos también trae consecuencias importantes para el mundo de hoy, pero las comentaremos en otra ocasión. Por ahora quedémonos con esta imagen que nos la cuenta de una manera muy detallada Diego Fusaro, que es un joven filósofo italiano. Lo que nosotros estamos viendo en el escenario del mundo es una representación teatral de poderes que cada vez más se acercan desde una sola perspectiva, y es su peligrosidad. ¿Qué hay detrás de la cortina? Las grandes entidades que se han enriquecido con la información y las grandes entidades que se han enriquecido con los servicios básicos y las necesidades básicas de la gente. Nosotros no vemos el espectáculo porque estamos dormidos y estamos seguros de que este es el mejor mundo posible. Este mundo posible es el que no quisiéramos cambiar, donde hay una supuesta gran libertad, donde cada cual elige ser quien quiere ser y convierte aquello en su seña de identidad, en su autenticidad. Antes ser auténtico era otra cosa. Hoy día ser auténtico es intentar mostrar una imagen ante los demás, es actuar. Y si esa imagen que actuamos es una imagen agresiva, es una imagen impositiva, estamos mostrando que nuestro pequeño poder, el que teníamos nosotros en el teléfono, se va desplazando a la vida real. Mis queridos, el poder sigue siendo un tema muy amplio. Lo que yo he tratado de hacer en estos minutos es acercarnos un poquito para analizar cuáles son las expresiones del poder en este mundo que nos tocó vivir. Muchas gracias por su atención y no paremos de reflexionar y de pensar.